Muy bien, en esta ocasión vamos a tener esta reflexión que hemos titulado Un camino equivocado y quiero invitarles a leer en Primera de Corintios, capítulo 2 versículo 14. Primera de Corintios 2 14 para leer lo que nos dice Dios a través de este texto e introducir nuestro tema de esta ocasión. Primera de Corintios 2 14. Le voy a dar lectura, ustedes me siguen ahí con su vista. Dice lo siguiente, dice, pero un hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque le son necedad y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Eh, bueno, últimamente, bueno, esto ha existido siempre, ¿no? Esto que vamos a comentar, pero de unos años para acá nos hemos vuelto la sociedad, ¿no? Personas muy conflictivas, eh, sobre todo con el desarrollo del Internet, de las redes sociales, eh, somos nos hemos vuelto muy problemáticos, ¿no? O tal vez ya lo éramos, ¿no? Simplemente lo externamos de otras formas. eh, y bueno, en cuanto a las opiniones, por ejemplo, en Internet, todo el mundo podemos opinar, ¿no? Lo que se nos antoje, decírselo a quien queramos. Y parece ser que el hecho de estar, por ejemplo, detrás de una pantalla nos da esa como libertad, ¿no? De decir lo que querramos. Y bueno, en cuestión del trato personal también, bueno, a veces somos también nos metemos en problemas cuando tratamos de que la gente piense, que la gente actúe como nosotros quisiéramos, ¿verdad? Eh, Dicen por ahí un dicho, yo creo que lo han escuchado, de que si nadie nos pide nuestra opinión, ¿qué debemos de hacer? Guardar silencio, ¿verdad? Si nadie nos pide la opinión. Y, pero es que somos no sé qué tenemos, ¿verdad? Los seres humanos que siempre intentamos dar nuestro punto de vista en todo momento. Y les decía ahorita con la cuestión del Internet, pues eso se ha disparado más o nos ha dado más libertad. Muchos, por ejemplo, en persona nos guardamos cosas, ¿no? O am, nos abstenemos a veces de comentar cosas, pero en Internet tenemos esa libertad que, pues, no hemos sabido utilizar bien tampoco, ¿no? Estas herramientas. Dice por aquí un comentario que aquí en la pantalla, que es casi imposible, dice, hacer que otros miren la vida, si no es que imposible, con el mismo cristal con el que nosotros la vemos, ¿sí? Y por eso hay tanto problema, ¿no? Les digo, de unos años para acá, pues se disparó todo con la cuestión del internet, de las redes sociales, que a veces hasta hemos perdido amistades, seguramente, o nos distanciamos de personas por estas cuestiones, ¿sí? Porque queremos que todo el mundo piense y haga y actúe como nosotros queremos. Eh, entonces es muy complicado, dice aquí, que la gente mire la vida, vea las cosas como yo las veo, ¿sí? Aún dice aquí, cuando sabemos que podemos ayudar a alguien, eh, lo mejor que podemos hacer a veces es callar. Aún cuando tú sepas que estás en lo correcto, que tienes la verdad en algún tema, por ejemplo, en algún asunto, va a ser imposible que las otras personas lo vean así. Aun cuando puedas ayudar a alguien, no siempre va a ser lo mejor, ¿sí? O aun cuando tú puedas darle un consejo a alguien, no siempre va a ser lo mejor darse. Y puede ser que tú seas muy sincero y lo hagas de todo corazón porque quieres a lo mejor evitarle a esa persona, pues, que se equivoque, que cometa un error, que sufra, o que se hunda más, ¿no? En donde está, pero muchas veces los consejos que podamos dar no son bien recibidos, ¿sí?
Entonces, esto es algo que debemos de considerar. Y dice el texto que acabamos de leer en Corintios, aquí, bueno, hablando de cosas espirituales, de asuntos espirituales, dice que no todos percibimos las cosas igual, ¿sí? Así lo aclara, ¿no? Hablando de temas espirituales aquí, incluso, aunque las dos personas, por ejemplo, que están aquí, a lo mejor en una discusión, sean cristianas, vayan a la misma iglesia, dice aquí que no percibimos las cosas de la misma manera. Y aquí habla de que las cosas de Dios, dice, se disciernen únicamente a través de qué? Del Espíritu de Dios. Y esto es algo muy interesante porque, eh, les digo, incluso dentro de un mismo grupo podemos tener dificultades o conflictos. Aunque digamos, es que creemos en lo mismo, es que vamos a la misma iglesia, puede haber problemas, ¿sí o no? De hecho, los hay. Ahora, este asunto o este tema se aplica a cualquier situación, a cualquier área de la vida, pero vamos a hacer énfasis, obviamente, pues en la cuestión espiritual. Eh, ¿Cuántas veces nos metemos en problemas por opinar, por aconsejar, por dar pues nuestro punto de vista de algunas cosas que nosotros consideramos, les digo, que es lo correcto, que consideramos que, bueno, podemos ser de ayuda para alguien, que consideramos que pues la persona tiene que darse cuenta de su error, etcétera? Bueno, nos metemos en problemas, ¿sí? O sea, aquí a veces pensamos que por nuestra sinceridad, a veces así lo decimos, no es que yo soy muy sincero, muy claridoso, dice. Creemos que eso justifica, ¿no? Las cosas que decimos y que a veces hacemos sentir mal a las personas y a veces también o al mismo tiempo nos metemos en problemas nosotros. Entonces, este es un asunto que creo que es bueno considerar y bueno, vamos a tratar aquí algo. Miren, y tenemos que, bueno, para empezar, pues, ir a nuestro máximo ejemplo, ¿no? Que es Jesús. Eh, Jesús dice por aquí que él siempre valoró, dice, lo que enseñó. O sea, él valoraba mucho lo que compartía con la gente. O sea, el conocimiento que él tenía lo valoró enormemente. Y tanto así que él comparaba, ¿sí? La palabra de Dios, que era lo que él enseñaba, con una perla, ¿se acuerdan? Con un tesoro, dando a entender lo que valía para él ese conocimiento, lo que él tenía que compartir, era muy, muy valioso, ¿sí? Así que como él lo consideraba tan valioso, dice aquí, se lo enseñó o lo compartió únicamente con quien lo apreciaba, lo que él tenía que decir. Es decir, él no perdía tiempo discutiendo con personas que no querían, o sea, que no valoraban lo que él podía ofrecer. Y de hecho nunca lo hace, ni siquiera en nuestros días. O sea, él no pierde el tiempo. Cuando nosotros no valoramos, él no pierde el tiempo. ¿Sí? O sea, él no nos quiere forzar a que entendamos, a que le obedezcamos, a que nos decidamos. O sea, somos libres. ¿Sí? Entonces, tenemos una historia por ahí en Juan capítulo 3 de un hombre que, dice ahí la historia, fue a buscar a Jesús en la noche, un hombre que se llamaba Nicodemo, ¿se acuerdan? Lo fue a buscar en la noche, a altas horas de la noche, y empezó ahí a cuestionar a Jesús, a hacerle algunas preguntas de tipo religioso, espiritual. Él realmente necesitaba una explicación para algunas cuestiones que él tenía. Y Jesús con todo gusto lo atendió, a pesar de la hora, ¿sí? Sin duda que Jesús se dio cuenta
el de la sinceridad de esta persona. Eh, Él se acercó a Jesús en lo oculto, en lo secreto, donde nadie podía verlo o era menos probable que lo vieran, porque él era un líder religioso. Entonces, un líder religioso acudiendo a este personaje, a Jesús, que no era muy bien visto por la iglesia de ese entonces, pues era un riesgo para él, ¿no? Para su reputación. Entonces Jesús se da cuenta más o menos de la situación, ¿sí? Se da cuenta de lo que él está enfrentando realmente este hombre, a lo que se está arriesgando, y por eso lo buscó a esas horas, ¿no? Jesús lo atiende, o sea, no le dice, ¿sabes qué? Ya es tarde, te atiendo mañana. Jesús con todo gusto lo atiende porque él percibe, ¿sí? La necesidad de este hombre. Y comienza ahí un diálogo con él. Ustedes sin duda lo han leído por ahí, San Juan 3, donde Jesús revela verdades muy interesantes, ¿no? Pues, hasta para nosotros también, que sin duda a él le ayudaron y que transformaron su vida. Eh, este es un claro ejemplo de cómo Jesús valoraba, ¿sí? A las personas que realmente querían aprender, que querían escucharlo, ¿sí? Que querían cambiar, ¿no? Sus vidas. Entonces, siempre nosotros vamos a ver que cuando alguien se acercaba a Jesús en estas condiciones, Jesús jamás lo rechazaba, ¿sí? O sea, fuera quien fuera, a la hora que fuera, ¿sí? Y lo sabemos, ¿no? Como gente muy, a lo mejor, pues, rechazada, ¿no? Por la sociedad, eh, era gente que se acercaba a Jesús y que Jesús no lo rechazaba, ¿sí? A pesar del historial que tenía, ¿no? Muchos de ellos, o todos. Eh, y tenemos, por ejemplo, otro caso eh, en la Biblia. Vamos a ver lo que nos dice por ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, versículos 37 y 38. Juan 18, 37 y 38. Tenemos por aquí un relato muy interesante que a lo mejor pocas veces lo analizamos. Aquí, bueno, para ponernos así en el contexto de la historia, estamos hablando del juicio de Jesús. Aquí se está narrando cuando es entrevistado por Pilato. Y dice por ahí el versículo 37 que Pilato por ahí le habló aparte a Jesús, quiso hablar con él a solas. Y le dijo, oye, ¿tú eres el rey de los judíos? Porque, bueno, era una de las acusaciones que le hacían a Jesús, ¿se acuerdan? La gente que lo llevó ahí ante Pilato, ante el gobernador, más o menos le explicó, ¿no? Que él era un traidor al imperio, que se estaba haciendo pasar por un rey, no lo era, etcétera, ¿no? Que era un peligro y un alborotador. Y entonces, Pilato, obviamente, cuando se lo traen, como que no ve ese tipo de persona, ¿no? Que le están describiendo y quiso tener una plática con Jesús aparte y le hizo esta pregunta, le dijo, oye, ¿realmente eres lo que dicen estas personas? Y Jesús le respondió, le dijo, tú dices que yo soy rey. Yo, dice, para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Eh, Parece que, bueno, que Jesús le está contestando con otra cosa, ¿no? Muy diferente. Pilato le pregunta que si es un rey. Y Jesús le responde otra cosa, le dijo, bueno, yo no, o sea, prácticamente ahí estaba la respuesta, ¿no? O sea, le dijo Jesús, yo no soy, o sea, todo lo que dice la gente, de lo que me están acusando. Yo vine, dice, yo nací aquí o vine a este mundo, dice,
para dar testimonio de la verdad. No vine aquí a alborotar gente, no vine aquí a derrocar imperios, vine a que conozcan la verdad. Y con estas palabras, Pilato todavía se queda más intrigado, ¿no? Con lo que le dice Jesús. Y entonces Pilato le dice, oye, bueno, a ver, ¿y qué es la verdad? Tú dices que vienes a dar testimonio de la verdad, a que conozcamos la verdad. ¿Qué es la verdad? Y dice que cuando dijo esto, cuando le hace esta pregunta a Jesús, se salió del lugar, dice, para ver a los judíos que estaban por ahí gritando, haciendo escándalo, exigiendo pues la muerte de Jesús, ¿verdad? Y dice que salió y les dijo, yo no hallo en él delito. Y esta plática, corta plática que tiene con Jesús, eh, es algo triste, ¿sí? Porque miren lo que nos dice por aquí en el deseo de todas las gentes. Dice que Pilato deseaba conocer la verdad. ¿Sí? Cuando ah, Jesús ve a Pilato, él notó algo, ¿sí? En su persona. Jesús era una persona que conocía muy bien a la gente, ¿no? Con la que trataba. Por ejemplo, ahorita hablábamos de Nicodemo. Sin duda, Jesús rápidamente vio la necesidad de él, ¿no? Su sinceridad. Eh, no era fácil engañar a Jesús, ¿no? Y Pilato, bueno, cuando se entrevista con él, eh, Jesús también sin duda que lo analizó, ¿no? Y vio en él algo especial. Miren, dice que él deseaba conocer la verdad y Jesús lo percibió, ¿sí? Deseaba conocer la verdad, al igual que Nicodemo, por ejemplo. Dice, su espíritu estaba confundido, confuso, dice. Le traían un hombre acusado de ciertas cosas que, o sea, Pilato también cuando ve a Jesús dice, pues este hombre no parece nada de lo que me dice, ¿sí? Pues estaba confundido. Dice, escuchó ávidamente las palabras de Jesús y su corazón fue conmovido por un gran anhelo de saber lo que era realmente la verdad y cómo podía obtenerla, o sea, cómo podía conocer realmente la verdad. Eh, y le hizo esa pregunta, ¿no? ¿Qué es la verdad? Pero dice que aquí está el error, ¿no? Y el pero. Dice, no esperó la respuesta de Jesús. Dijo, bueno, ¿y qué es la verdad? No lo dejó hablar a Jesús. Dice, el tumulto del exterior le hizo recordar los intereses del momento. O sea, él escuchó los gritos de la turba ahí afuera y dijo, bueno, tengo que atender primero a esta gente, ¿no? Y lo dejó ahí pendiente a Jesús, como diciéndole, ahorita regreso, ¿sí? Déjame calmo a esta gente. Dice, porque los sacerdotes estaban pidiendo con clamor, es una decisión inmediata, lo estaban presionando. Y dice, saliendo a los judíos, les declaró dice, que Jesús era que inocente, que no hallaban nada malo, o sea, ¿por qué condenarlo? Sin embargo, esa plática quedó inconclusa. O sea, no se regresó a decirle, a ver, dime ahora sí, ¿sí? Sino que ahí quedó la plática. Entonces les digo, esta historia es algo triste porque pues no se terminó esa plática. Y era algo, a lo mejor podemos decir, bueno, era una plática cualquiera, pero no. O sea, aquí se estaba jugando mucho, ¿sí? Sobre todo aquí importaba esto más para Pilato, más que para Jesús, ¿sí? Y Jesús sin duda tenía mucho que decir, pero no pudo decir nada Jesús. Simplemente se terminó ahí la plática. Y esta historia se puede repetir muchas veces también entre nosotros, ¿sí? Como seres humanos. Eh, y nos enseña algo también esta historia. Ahorita decíamos cómo Jesús podía percibir, ¿no? Cuando alguien valoraba lo que él tenía que decir, lo que él tenía que enseñar.
y nunca rechazó a nadie, ¿sí? Fuera quien fuera, a la hora que fuera, por ejemplo, Nicodemo lo fue a buscar en la noche, ¿sí? Cuando él sin duda ya estaba cansado, quería dormir muy probablemente, y en este caso tiene una entrevista con un pagano, ¿sí? Con un romano, enemigo de su pueblo. Y Jesús no lo rechazó, ¿sí? Comenzó a dialogar con él y abrió por ahí ¿cómo podríamos decir? Un punto por ahí para platicar, para debatir. Y Pilato estaba respondiendo afirmativamente, pero este, digamos que no tenía tiempo Pilato para eso. Y Jesús ya no insistió tampoco, o sea, no le dijo, oye, ¿te acuerdas lo que estábamos platicando? Ya no hay nada más al respecto, ¿sí? Ahí terminó esa plática. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros les decía, debemos de tomar también el ejemplo de Jesús. Cuando nosotros, al momento de que queremos opinar, al momento que queremos dar una opinión, que queremos ayudar a alguien, que queremos compartir el mensaje, debemos de ser cuidadosos, debemos de tener esa visión que Jesús tenía, debemos de darnos cuenta, debemos de tener esa capacidad, y ahorita vamos a ver por qué, de darnos cuenta eh, qué personas valoran lo que nosotros podemos ofrecer también. El mensaje que Jesús traía, Jesús dijo, es un tesoro, una perla, ¿sí? Y ese mensaje ha llegado a nosotros, ¿sí o no? Y nosotros también debemos de valorarlo de esa forma, de verlo, ¿sí? Eh, ese conocimiento. Y debemos de entender esto porque a lo mejor podemos decir, entonces quiere decir que no hay que compartir el mensaje. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que tenemos que, o debemos de poner cuidado a quién le compartimos, ¿sí? En este caso, Jesús guarda silencio, ¿sí? Ya no insiste. O sea, comenzó una plática, Jesús, parecía que todo iba bien, pero llegó un momento en que se vio truncada, ¿no? La plática, Jesús ya no le insiste, porque Pilato pues, se fue a otros asuntos, ¿no? Ya no lo buscó, ¿sí? Y Jesús no insiste. Y esto es algo que nosotros debemos de aprender también, ¿sí? A lo mejor hay personas que aparentemente sí lo valoran, pero a la vez podemos darnos cuenta de que hay otras cosas que valoran más que eso. O sea, sí les interesa, sí escuchan, pero valoran más otras cosas, ¿sí? Y al último, tú te desgastas, ¿sí? Al último, todo lo que tú puedas decir, puede quedar ahí en nada, ¿sí? Como quedó esta plática. Entonces debemos de aprender esto también. Y hay otra situación, aquí otro caso, son situaciones diferentes que seguramente nosotros enfrentamos, ¿sí? En Mateo 11, los versículos, perdón, del 28 al 33, por ahí los líderes religiosos se entrevistan con Jesús y van y le hacen algunas preguntas, ¿sí? Y podríamos decir, bueno, es que tenían interés en escuchar a Jesús. Vamos a ver qué es lo que pasó en este momento. Vamos a intentar valorar lo que sucede aquí. Y nos dice, mira lo que dice el versículo 28, vamos a leer desde ahí en adelante, perdón, es Marcos, no es Mateo, Marcos, ¿sí? Por ahí me equivoqué. Marcos capítulo 11, del 28 al 33. Miren lo que dice. Le hacen una pregunta por ahí a Jesús. Ah, dice lo siguiente, dice, y le preguntaron, dice, ¿con qué autoridad haces estas cosas?
Eh, Dice, ¿quién te autorizó para hacerlas? Todo lo que Jesús hacía, lo que decía, los milagros que hacía, dice, ¿con qué autoridad haces esto? Y especialmente a ellos les llamó la atención la forma en que entró al templo en aquella ocasión, en Jerusalén, y por ahí echó a unos mercaderes, ¿se acuerdan? Y todo esto como que les dice, bueno, ¿por qué es así Jesús? ¿Por qué hizo esto? Y se acercan a él y le dicen, "Ah, ¿con qué autoridad lo haces? ¿Quién eres tú? ¿Quién te da la autorización? ¿Quién te dijo que hicieras todo esto?" Ellos estaban intrigados, pero saben que había algo raro aquí en ellos. Miren, eh, dice el versículo 29, lo siguiente, dice, y Jesús le respondió, yo también les voy a hacer una pregunta y quiero que me respondan. Y cuando me respondan, yo les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Y dice, la pregunta dice, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Díganme, les dice. Y ellos pensaron por ahí, empezaron a verse entre ellos, a comentar entre ellos, y dijeron, si decimos que es del cielo ese bautismo, nos va a decir, ¿por qué no le creíste? Y si decimos que de los hombres, dice, temían al pueblo, porque el pueblo tenía por profeta a Juan. Entonces estaban, ¿cómo se dice?, acorralados ante la pregunta de Jesús y le respondieron, no sabemos. Lo que pues, sí sabían, ¿no? Pero no quisieron responder porque estaban por ahí, entre la espada y la pared, ¿no? Y entonces Jesús les dijo, tampoco yo les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Eh, Podríamos a lo mejor pensar que Jesús aquí fue muy, a lo mejor grosero, ¿no? Con estos personajes, eh, incluso agresivo tal vez, pero Jesús, acuérdense que él discernía muy bien, ¿no? Las intenciones de las personas. Y aquí trató muy diferente a estos personajes de cómo trató, por ejemplo, a Nicodemo, cómo trató a Pilato. ¿Qué quiere decir? Bueno, esta pequeña historia nos enseña que, para empezar, ellos no eran sinceros, o sea, no iban a Jesús para aprender de él, querían entramparlo, ¿sí? Y Jesús, dándose cuenta de esto, les devolvió la trampa, ¿no? Y entonces dijo, ah, bueno, ustedes no me dicen, yo tampoco les voy a decir nada, y ahí quedó, ¿sí? No perdió el tiempo Jesús discutiendo con ellos, como a veces a lo mejor podemos hacerlo nosotros también. Eh, Así somos los seres humanos, ¿no? Nos gusta como imponer nuestro punto de vista. Jesús no se desgastaba en eso, ¿sí? Podemos decir, bueno, pues Jesús, ¿por qué no convenció a estos personajes, a los fariseos, a los líderes religiosos? ¿Por qué no los convenció de quién era Él? ¿Por qué creen ustedes? Parece como que Jesús no quería tratar con ellos, no quería predicarles, no quería enseñarles. Eso parece, ¿sí? Pero si nosotros estudiamos bien la vida de Jesús, nos daremos cuenta eh, cómo le importaban incluso a ellos, ¿sí? El detalle es que ellos no querían escuchar, no querían aprender, lo único que querían era buscar formas, ¿no? De entramparle, por eso se acercaban a él, o sea, no iban a escuchar. Uno de ellos, por ejemplo, Nicodemo, que se acercó a él con otras intenciones y Jesús lo trató de la mejor manera. Entonces vemos aquí diferentes situaciones, ¿sí? Y cómo Jesús también reaccionó diferente ante cada una de ellas. Eh, Muchas veces nosotros, mm, al, al entender, por ejemplo, el cristiano, ¿no? Que tenemos un gran compromiso con Dios, de predicar, de compartir su palabra,
no tomamos en cuenta estos aspectos. Y podemos decir, no, pero es que eso qué importa, ¿no? Hay que predicarle a quién, a todo el mundo, no importa quién, no importa cuándo, no importa cómo, hay que hacerlo. Vamos a ver lo que dice Mateo, el Evangelio de Mateo, palabras de Jesús también, en capítulo 7, Mateo 7, el versículo 6. Miren lo que dice por aquí. Mateo 7, 6. Dijo Jesús, dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los puercos, no sea que las pisoteen y se vuelvan, dice, y os despedacen. Es un texto que a lo mejor no lo tomamos mucho en cuenta porque suena muy feo, ¿no? Lo que dice aquí Jesús. No nos agrada mucho lo que dice. Eh, Dice, no des lo santo a los perros, no eches las perlas a los puercos. ¿Qué significa esto? Bueno, si nos damos cuenta, o si lo analizamos bien, eh, se está refiriendo, ¿se acuerdan que decíamos ahorita que él comparó su palabra, su mensaje, a un tesoro, una perla? ¿Se acuerdan? Y dice aquí, dice, no echen las perlas a los puercos. ¿Qué quiere decir esto? Les digo, puede sonar así muy feo porque aquí cuando se refiere a perros, a los puercos, se está refiriendo a las personas, ¿sí? A personas eh, que no valoran, que, miren, dice por aquí, dice, como los cerdos, aquí vamos a entenderlo, dice, como los cerdos no aprecian las perlas, si tú le das una perla a un puerco, ¿qué va a hacer el puerco? La guarda, la invierte ese dinero, ¿o qué hace? El puerco no sabe de eso, ¿sí? No reconoce el valor de una perla. De esa misma manera, dice aquí, muchas personas no aprecian lo que tú puedes considerar valioso. Y aquí, bueno, estamos hablando de las cosas espirituales, ¿sí? En estos casos, dice, es mejor guardar nuestra energía, nuestros recursos, no desgastarse, dice, en algo, mejor, dice, mejor hay que guardar eso para algo más provechoso. Y les digo, suena feo, ¿no? Esa comparación. Probablemente o seguramente en los tiempos de Jesús, eh, esta comparación se recibió y se entendió de otra forma, ¿no? Ahorita a lo mejor para nosotros es muy ofensivo eso, ¿sí? Esa comparación. Acuérdense que Jesús le está hablando a gente que tenía actividades de este tipo, ¿no? Campesinos, granjeros. Entonces ellos sabían muy bien lo que Jesús les estaba tratando de decir. En 2 de Pedro 2:22 nos dice lo siguiente, Pedro, aclarando un poquito más todavía lo que nos dice por aquí, porque podemos decir, bueno, qué fea comparación de Jesús, ¿no? Con cerdos, con perros, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que sucede con estos animalitos? Miren, aquí en 2 de Pedro, en el capítulo 2 versículo 22 nos da un poquito más de luz acerca de esto. Dice lo siguiente, ¿dónde está? 2:22, y aquí está. Ok, sí, dice, le sucede lo del proverbio tan cierto. O sea, aquí está hablando Pedro y dice, acuérdense de este proverbio, de este refrán. Dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si a lo mejor nunca hemos convivido con puercos, pero bueno, sabemos, ¿no? Cómo son estos animales. Por ejemplo, si tú bañas a un cerdito, ¿qué hace? No dura mucho limpio, ¿sí? Porque a ellos les gusta que revolcarse en el lodo. Entonces, por mucho que tú lo bañes,
no te estás desgastando, ¿sí? ¿Cómo son los perros, por ejemplo? Muchas veces los perros hacen lo siguiente. Dice aquí, en vez de comer alimento bueno que tú le puedas proporcionar al perro, el perro va y se come el vómito, su propio vómito, ¿sí? Y tú dices, oye, como que eso no es lógico, ¿no? Si yo le estoy ofreciendo a mi perro, por ejemplo, croquetas, buenas, comida, alimento especial para el perro, ¿por qué le gusta más ir a comerse o por qué prefiere su propio vómito? Esa es su naturaleza, ¿sí? Igual la de los puercos. ¿Qué quiere decir esto? Este texto de Jesús, que no debiésemos de desgastarnos eh, tratando de convencer a personas, ¿sí? Tratando con muy buenas intenciones, obviamente, pero cuando no se valora lo que tú estás ofreciendo, no tiene caso, ¿sí? Y esto podemos aplicarlo a lo mejor ya más, esto tiene más lógica para nosotros, a lo mejor esto de los animalitos, les digo, no, nos suena a nosotros muy, muy agresivo, ¿no? De parte de Jesús. Pero nosotros, a lo mejor ya en otro contexto, lo podemos entender. Por ejemplo, cuando hacemos un regalo, generalmente lo hacemos a personas que sabemos que lo van a aceptar, que lo van a valorar. Y cuando escogemos el regalo, también buscamos algo que esa persona que valore también, ¿sí? Por ejemplo, si yo sé que a un amigo mío que le quiero hacer un regalo, este, no le gusta, qué sé yo, por ejemplo, no le gusta el deporte, no le voy a regalar un balón de básquetbol, no le voy a regalar ropa deportiva, aunque es un regalo y puede ser muy costoso, ¿sí? ¿Cómo lo va a recibir esta persona? Pues no le va a agradar, no lo va a valorar, a lo mejor hasta lo regalan, lo tiran, entonces hasta la inversión que tú hiciste pues fue en vano, ¿no? Entonces cuando hacemos un regalo, ¿qué buscamos? Precisamente eso, ¿no? O sea, que lo valore, que lo acepte bien, de buena gana la persona. este, Analizamos varias cosas, ¿no? Cuando damos un regalo, ¿sí? Eh, Porque nos dolería mucho, ¿sí o no? Nos sentimos mal cuando vemos que nuestro regalo no es bien apreciado, ¿sí? A veces cuando le damos un regalo a alguien y que no le gusta, a veces lo notamos en su expresión, o cuando abre el regalo y dice, uy, y ya supimos que no le gustó y nos sentimos mal, ¿no? Cuando esto aplica, por ejemplo, también en las relaciones, generalmente nosotros, por ejemplo, nos alejamos de personas que consideramos que no nos valoran, ¿sí o no? Esto puede ser en una amistad, en un noviazgo, en un matrimonio, y decimos hasta aquí. O sea, no me valoras, ahí nos vemos, ¿sí o no? O de lejecitos, ¿no? Nada más. Eh, Eso hacemos. ¿Por qué? Porque decimos, yo valgo, ¿sí? Yo valgo mucho y no voy a ofrecerle mi amistad, mi cariño a una persona que no lo valora. ¿Sí o no hacemos eso? Entonces, en la cuestión espiritual de compartir el mensaje, a veces no tomamos en cuenta esto, ¿no? Lo valioso que es ese mensaje. Y lo entregamos y lo compartimos así como a diestra y siniestra sin considerar esto. Y eso es poco provechoso, ¿sí? Aunque suene así medio raro y medio blasfemo el decir, ¿cómo no voy a compartir el mensaje? Bueno, ya vimos que Jesús no siempre compartía el mensaje. Su intención, claro que era esa, ¿no? Decir, bueno, el mensaje es para todos, ¿no? Pero no todos lo valoraban y no a todos se los compartió Jesús. ¿Por qué no les predicó a los fariseos? ¿Por qué les dijo Jesús, no, no les voy a decir nada? No quiero hablar de eso. ¿Por qué no le insistió a Pilato, siendo que parecía que estaba receptivo, ¿no? Y no le insistió, oye, ¿te acuerdas de esto? Y ahí te va otra vez la plática.
No, ahí quedó, con todo el dolor del corazón de Jesús, ahí lo dejó, ¿sí? No sé si estamos captando de lo que se trata esto, ¿no? Realmente. Ojalá que podamos valorarnos, ¿no? Realmente lo que tenemos, lo que Dios nos ha dejado, ese conocimiento, su palabra. Miren lo que dice en Mateo, en el capítulo 10 eh, versículos 11 al 14. Mateo 10 del 11 al 14. Dice lo siguiente, miren, estas también son palabras de Jesús, o sea, no son ideas de nadie, no es, de cualquier ser humano, no son ideas de un predicador, no son ideas mías, dice Jesús. Lo siguiente, Mateo 10:11, dice, y en la ciudad o aldea a la que entréis, dice Jesús a sus discípulos, cuando lleguen a un lugar, eh, dice, investiguen quién sea en esa ciudad digno. ¿Digno de qué? Acuérdense que Jesús, aquí si nosotros leemos lo que hay más atrás en este capítulo, Jesús envía a sus discípulos a compartir precisamente el Evangelio. Y vean lo que dice Jesús, algo extraño, ¿no? No dice, lleguen a esa ciudad o vayan a la ciudad que ustedes quieran, vayan y compártanle a todos, ¿sí? Toquen todas las puertas. No les dijo así, les dijo, investiguen, o sea, lleguen al lugar, analicen, conozcan a las personas, este, sondéenlas y dice, investiguen quién es digno ahí. Incluso dice, y lleguen a su casa. Y ahí quédense en su casa, dice, hasta que se vayan de ese lugar. Y al entrar en la casa, dice, saludadla. Y si la casa lo merece, repose vuestra paz sobre ella. Y si no, dice, si no fuera digna, vuestra paz vuelva a vosotros. O sea, dice, bendigan ese lugar, si es digno. Y si no, no. Y suena aquí algo extraño, ¿no? De parte de Jesús, porque podemos decir, bueno, ¿cómo que tenemos que, como quien dice, evaluar si una persona merece o no? Que no se supone que el Evangelio es para todos, su sacrificio fue para todos, sí. Y entonces, ¿por qué dice Jesús que si alguien merece o no merece? Esto nos puede confundir, ¿sí o no? Pero vamos a seguir. Dice el versículo 14, dice, y si alguno no os recibe ni oye tus palabras, sal de esa casa y de esa ciudad, dice, y sacudir el polvo de vuestros pies. Aquí es donde está la clave en este versículo. ¿En qué se basa si una persona es digna o no? Nosotros generalmente, fíjense, pensamos que una persona es digna o no, depende de qué tan pecador sea, qué tan malo sea, ¿sí o no? Como que en eso nos basamos los seres humanos. Digo, no, ese está perdido, ese no tiene perdón de Dios, no, ese de plano no tiene remedio. Así que a ese yo no le voy a compartir el mensaje. Pero Jesús aquí habla de otra cosa. Aquí dice que la clave es, o sea, para saber si es digno o no, alguien dice, si te escucha. Si no te escucha, dice Jesús, no pierdas el tiempo. Y no quiere decir que Dios ya se rindió con esa persona, ¿sí? Y decir, no quieres nada, ahí quédate, ¿no? Te vas al infierno. No, pero muy probablemente tú no eres el indicado. Probablemente no es el momento, ¿sí? Entonces, si no te escuchan a ti, ahí nos vemos, o sea, no hay más que hacer, ¿sí? Pero a veces, como cristianos, somos muy aferrados, ¿no? Tiene que entender, tengo que compartirle, tengo que cambiarlo, tengo que traerlo a la iglesia. Y muchas veces nos vamos a frustrar, o si no es que siempre nos vamos a frustrar porque
así no funciona esto, ¿sí? Y entonces, ¿para quién es el Evangelio? Decíamos ahorita, que no es para todos. O Jesús es elitista, o discrimina a las personas. No, no estamos diciendo esto, ¿sí? La Biblia nos aclara muy bien, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, perdón, aquí en Mateo 9:11, ahí un poquito más atrás, Mateo 9:11, ¿sí? Dice lo siguiente. Eh, Dice una expresión que todos hemos conocido, que todos hemos leído, perdón, aquí en este versículo, le hacen una pregunta a Jesús, dice que por qué él se junta con publicanos, con prostitutas, con borrachos, con enfermos, ¿sí? Y en el versículo 12 les dice Jesús a los fariseos, les dice, bueno, es que los sanos no necesitan que médicos, sino los enfermos. Entonces, ¿para quién es el evangelio? Dice aquí, es para el que lo necesita. Y podemos decir, pues todos lo necesitamos. Sí, o sea, humanamente todos necesitamos conocer el evangelio, la palabra de Dios, necesitamos de Dios en nuestra vida, pero no todos sentimos que lo necesitamos. Y ahí está el problema, ¿sí? Entonces, yo debo de considerar esto, ¿sí? Porque yo puedo decir, es que esa persona necesita conocer. Sí, o sea, eso no está discusión. La pregunta es si él cree que lo necesita. Por ejemplo, si vamos a lo que estamos platicando ahorita, un tipo de persona de las que platicamos eh, creía que no necesitaba de Jesús. ¿Se acuerdan quiénes eran? Los fariseos. Ellos creían que se las sabían de todas, todas, que no necesitaban que alguien les enseñara, y Jesús no perdió tiempo con ellos. Pero está un caso especial, por ejemplo, de Nicodemo, que pertenecía a ese grupo, pero él sentía la necesidad de Dios. Y Jesús lo atendió y le enseñó, ¿sí? Entonces, ¿para quién es? Dijimos, para el que lo necesita. En Apocalipsis nos repite mucho la frase, la expresión, el que tenga que, dice, ¿se acuerdan? El que tenga oídos, que oiga. Entonces, ¿para quién es el Evangelio? Para el que quiera escuchar. Si hay alguien que no quiere escuchar, ahí vas a perder tu tiempo, tu energía, tus recursos, tu dinero, lo que sea, y no va a pasar nada, ¿sí? Para el que lo necesite, que sabe que lo necesita, ¿sí? Para el que quiera escuchar, ¿para quién más es el Evangelio? Dice, 1 Pedro 3:15 dice que nosotros debemos de estar preparados siempre, dice, para dar razón a cualquier persona, dice, que demande respuestas de nosotros. Es decir, a personas que quieren saber la verdad. Al que quiere saber. ¿Se acuerdan que cómo se acercaban los fariseos a Jesús a hacerle preguntas? Querían respuestas de Jesús, ¿sí? Pero no querían saber nada de Jesús. Y Jesús pudo que identificar eso. Porque podemos decir, ay Jesús, ¿por qué no les contestaba bien? ¿Por qué los dejaba así, hablando solos a veces? Porque no se acercaban a Jesús para saber. No eran, como dice aquí, la última, no eran sinceros. Parecía, ¿no? Que querían saber, pero no querían. Querían simplemente discutir, entrampar a Jesús, y nos dice ahí Tito 3:9, nos dice Pablo en esta carta, que nosotros debemos de evitar todo tipo de discusiones que no llevan a ningún lado, dice. Discusiones acerca de la palabra de Dios. Entonces, hay gente también que se acerca a nosotros y nos hace preguntas también para discutir, para ver quién sabe más, para ver quién convence a quién, y eso no lleva a nada, ¿vale? Y a veces nos gusta eso, ¿no? Y decimos, a ver, yo tengo que convencerlo a él.
Y el otro dice lo mismo, yo tengo que convencerlo a él. ¿Y qué va a pasar? Pues nada, nada más vamos a perder ahí amistades, ¿sí? Entonces tenemos que identificar todo esto. Se fijan que no es tan sencillo, ¿no? Como parece. Y necesitamos mucho la ayuda de Dios, necesitamos mucho de su espíritu para poder discernir esto, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a hacer las cosas de otra forma. Hemos tomado, como dijimos ahorita en el título de nuestra reflexión, un camino equivocado para compartir el mensaje. Eh, miren lo que nos dice aquí Elena White en el libro del Evangelismo. Dice, tengan cuidado al presentar el mensaje. No lo hagan con ataques personales, porque esa es otra característica que a veces tenemos, ¿no? Atacamos a las personas. ¿Por qué? No porque querramos ofenderlas o atacarlas, como dice aquí, sino lo hacemos con sinceridad, ¿no? Porque queremos que cambien, queremos que no se pierdan, queremos que se acerquen a Dios, etcétera. Pero la regamos, cometemos un error, porque ofendemos, porque atacamos, dice aquí a otras iglesias, otras creencias, y les hablamos, no sé, a cosas muy puntuales, ¿no? Y que obviamente se ofende la gente, ¿sí? De sus creencias. Dice, ni siquiera tampoco hagamos esto con los católicos. Y es algo que no consideramos. Y es que decimos, es que es la verdad, pues tienen que saberlo. Decimos, pues sí, a lo mejor es la verdad, pero no es la forma de que decirlo. Dice, debemos de tener mucho cuidado. Los ángeles, dice, de Dios ven en las diferentes denominaciones a muchas personas que pueden ser alcanzadas únicamente mediante un mayor cuidado. Y a veces somos tan descuidados en esto que lo único que hacemos es estorbar a la obra de Dios. En nuestro afán de ayudar, empeoramos la cosa, ¿sí? Y por eso mucha gente se aleja de las iglesias, se aleja de Dios, ¿sí? Por mi culpa, y eso está bien grave, ¿no? Dice, por lo tanto, seamos cuidadosos con nuestras palabras. Y no siempre tengo que hablar tampoco, porque a veces creemos que estamos obligados, ¿no? Tengo que decir, ¿cómo lo voy a dejar ir así sin compartirle? Hay veces que no necesitamos hablar. Jesús muchas veces se cayó, ¿se acuerdan? Por ejemplo, ahí con Pilato ya no dijo nada. Entonces debemos de poner mucho cuidado en esto, ¿no? Y dice por aquí, en Testimonios para la Iglesia, acerca de, por ejemplo, del compartir literatura, que eso también a veces nos gusta, ¿no? También debemos de tener cuidado con esto. Dice ella, la literatura, dice, no debe esparcirse, dice, en la actualidad, de un modo tan promiscuo, y vean la palabra que usa. ¿Sí? Es decir, refiriéndose a que no debe ser tan de forma descuidada. Y podemos decir, ¿cómo es eso? ¿Que no debemos de compartirle a todo el mundo? Sí, o sea, en teoría sí, todo el mundo necesitamos de Dios y necesitamos conocer esto, pero no todos que no todos estamos preparados, ni es el momento, ni es la forma, ¿sí? Ni todos van a valorar, dice aquí, dice de un modo tan promiscuo como las hojas de otoño, sino que deben entregarse de manera que dice aquí, juiciosa, con mucho análisis, algo que no hacemos. Dice, y tan libremente a quienes pueden, o sea, tenemos que hacerlo, sí, dice libremente a quienes puedan apreciarlas, tenemos que analizar. Eso era lo que hacía Jesús. Eso hacía, por ejemplo, Pablo, que en un tiempo él no entendía muy bien esto y estaba como nosotros, ¿sí? Él quería predicarle a los judíos, ¿se acuerdan? Y los judíos lo trapeaban, o sea, en el sentido de que no les importaba lo que Pablo les podía decir, se burlaban de él y a él le dolía eso. Como a veces nos duele, ¿no? Que nos rechacen nuestros amigos, nuestra familia.
a quienes le queremos compartir, ¿no? Pero Jesús le dice a Pablo, sabes que tú vete a otro lado, o sea, esta no es tu tarea. Y Dios le encargó a otros que predicaran ahí, ¿sí? Con los judíos, pero no a Pablo. Pablo lo mandó a otro lado. Entonces, no quiere decir que esa gente no va a llegar a conocer, porque a veces creemos que esa es nuestra responsabilidad personal. Es que es mi primo, sí, pero a ti no te escucha. De ti se burla, a ti te conoce muy bien, por ejemplo, y sabe tus defectos y no va a aceptar lo que tú le digas. Muy probablemente le va a llegar el mensaje por otro lado, ¿sí? Con otra persona, en otra circunstancia, en otro momento, y debemos de confiar en eso, ¿no? En nuestro Dios. No quiere decir que él hace discriminación, ¿no? Acepción de personas, pero él es muy cuidadoso en esto, nuestro Dios. Y nosotros debemos de entenderlo también de esa forma y no, no hacer las cosas así, ¿no? Eh, sin, sin meditarlas, sin valorar la situación, sin conocer a las personas. Eh, este texto es muy, muy crudo, ¿no? Lo que nos dice por aquí. Este, entonces, a manera de conclusión, debemos de tomar en cuenta, dice aquí, o de tener sentido común primeramente, eh, lo mínimo que podemos tener, ¿no? Sentido común, ¿sí? Y discernimiento de parte de Dios que nos dé sabiduría para, dice aquí, tomar en cuenta la condición espiritual del público al que quiero compartirle el Evangelio, ¿sí? Que me dé Dios sabiduría para encontrar que las palabras, la forma en que se lo voy a presentar, o sea, no a todos les tengo que hablar igual, las mismas palabras, acuérdense del ejemplo de Pablo también. Y Jesús mismo hacía esto, ¿no? O sea, depende de la persona, depende, de la condición en la que están, ¿sí? Dice aquí, y muchas veces dice, es mejor guardar silencio. No todos tenemos que entender esto, no todos tenemos la misma capacidad de entender y analizar. A lo mejor tú lo entiendes bien, conoces muy bien de la Biblia y no necesitas que te estén convenciendo de nada, ¿no? Pero otras personas no, o sea, no lo entienden, ni siquiera saben, ¿sí? Lo que tú sabes. Entonces, para ellos, dice el texto que leímos en Corintios al principio, para ellos es locura, dice. ¿Por qué? Porque no son personas que están acostumbradas a hablar de cosas espirituales, a entenderlas, a estudiarlas. Tú probablemente sí. Entonces no podemos forzar, ¿no?, a la gente a creer lo que yo creo. Incluso ni dentro de una misma iglesia, acuérdense lo que decíamos ahorita al principio, no todos tenemos, dice, el mismo crecimiento espiritual, ni los valores éticos iguales. Aquí lo del crecimiento espiritual es de lo que hablábamos ahorita, ¿no? De a lo mejor en una misma iglesia, acuérdense cómo a veces hay diferentes tipos de opiniones, hasta se dividen las iglesias, pero es por esto, porque no entendemos que todos tenemos diferente nivel y estatura espiritual. Y entonces el que sabe más o cree que sabe más, se desespera, ¿no? Porque los demás dicen que no entienden y por qué siguen haciendo esto y por qué lo otro. No entendemos eso. Y en cuanto a valores éticos, dice aquí, bueno, es lo que está ahorita en nuestra sociedad, ¿no? Que a lo mejor a ti te frustra mucho lo que pasa a tu alrededor, pero debemos de entender esto. Y no quiere decir que vas a dejar de ayudar, de predicar. Simplemente tenemos que ser inteligentes. Tenemos que pensar bien, con sabiduría, pedir ayuda a Dios, buscar métodos, estrategias y que el Señor nos dirija. Y finalmente dice aquí, aun cuando sabemos que estamos en lo correcto, ¿sí?, muchas veces es mejor que, dijimos, callar. Porque la otra persona, dice aquí, no tiene la capacidad de apreciar lo que tú vas a decir. Probablemente tú tienes muy buenos consejos. Probablemente le vas a compartir la verdad.
pero la otra persona no lo va a ver así. Entonces, si ni siquiera te pide tu opinión, por mucho que lo quieras ayudar, seguramente va a caer ahí en saco roto, ¿no? Tu consejo, tu mensaje, y te vas a estar desgastando. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, en el caso de las personas que nos importan, a las personas que amamos, y que a veces nos pasa esto, lo mínimo que podemos hacer es orar, para que Dios en algún momento pueda tocar sus corazones. Y esas oraciones, créanme que no van a tener, este, no van a ser en vano, ¿sí? Como a veces nuestros esfuerzos sí pueden ser en vano. Las oraciones, dice Dios, esos tipos de oraciones no son en vano. Y en algún momento Dios va a tocarles, ¿sí? A su puerta. Y bueno, ya ellos tendrán que tomar una decisión. Así que ojalá que Dios nos ayude a, pues, a darnos cuenta, ¿no? De que muchas veces, pues sí hemos tomado un camino equivocado, ¿no? Al tratar de compartir, de hacerle saber a la gente de su palabra y no ha tenido resultados, ¿no? Entonces, si no tenemos resultados, debemos de analizar eso, ¿no? Decir, a ver, ¿qué estoy haciendo mal? No quiere decir que el compartir el mensaje sea malo, ¿sí? Pero las formas, las palabras, el momento, muchas veces no es el, el adecuado. Tenemos que analizar a quién puede valorar eso, ¿no? Es como cuando, como los vendedores, ¿no? ¿Por qué a algunos vendedores les va muy bien y a otros no? Muchas veces tiene que ver con esto, ¿sí? A nadie de nosotros nos gusta que alguien se nos acerque a querernos vender algo, ¿verdad que no? Nos incomoda, no hallamos ni cómo sacárnoslos de encima, ¿no? Y a veces terminamos hasta comprando algo que no queríamos, gastando dinero que no teníamos, este, porque, por ejemplo, ese tipo de vendedores lo hace, o sea, le ofrece sus productos al que se le atraviese, ¿sí? Y a veces así somos, ¿no? E incomodamos a veces a la gente también. Acuérdense lo que pasa con eh, muchos hermanos que les gusta, pues así, ¿no? Ofrecer el evangelio al que se les atraviese, ¿sí? Sabemos cuál es la reacción de la gente. ¿Cómo se dice? El éxito, por ejemplo, en las ventas, tiene que ver también con a quién se lo ofrecemos, ¿sí? La gente que es lista para esto, por la cuestión de los negocios, sabe a quién ofrecérselo, ¿sí? Sabe quién tiene la necesidad de ese producto y a esas personas es a las que se acerca, ¿sí? O sea, por ejemplo, si vendes, si les antoja, tractores, por ejemplo, ¿a quién se los vas a ofrecer? ¿A un doctor? Al doctor no le interesan los tractores, ¿sí? Al bombero tampoco. A tu vecino, por menos. O sea, tienes que ir a buscar aquí alguien que utilice estas herramientas, ¿sí? Y detectarlos, ¿no? Este se me hace que puede que comprar. Entonces, en la cuestión del evangelio es lo mismo, ¿sí? Entonces, a veces simplemente soltamos, ¿no? El mensaje, como decía aquí, indiscriminadamente, y obviamente no tiene los resultados que debería, ¿no? Y los que quisiera Dios también. Entonces, hay que pedirle mucha ayuda a Dios, mucha sabiduría, que podamos ser buenos mensajeros, ¿no? De Él, que nos dé esa capacidad, ese discernimiento de saber en qué momento, qué palabras utilizar, a qué personas, detectar las necesidades y poder, pues, hacer un trabajo eficiente. Y si en algún momento nos topamos con una pared, como también suele pasar, pues orar por esas personas y que Dios pueda también pedirles ayuda a Dios, ¿no? Que Dios les pueda llegar de otra forma, ¿verdad? A través de otras personas en otro momento, ¿sí? Con otras palabras tal vez, pero Dios siempre va a estar ahí, detrás de nosotros, ¿no? Pero Él va a utilizar diferentes métodos. Ojalá que esto nos ayude en nuestra vida
espiritual y en nuestra vida en general, ¿no? Porque estos consejos son válidos para todo tipo de situaciones, de relaciones. Que el Señor les bendiga y que pasen una feliz noche.